Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha plasmado a través del arte sucesos, personas, animales, sueños y experiencias religiosas que en su momento impactaron a la conciencia colectiva. Mudas testigos de ello son las pinturas rupestres realizadas en cuevas y cavernas repartidas a lo largo y ancho del globo terrestre. Al pasar los siglos, el arte pictórico evolucionó y las técnicas y materiales para realizarlo también cambiaron. Hoy, en Leyendas de Medianoche, haremos un breve recorrido por algunas de las obras de arte que poseen características similares a las de este cuadro, cuyo misterio revelaremos al final. Nuestro viaje nos trae primero al siglo XV, con el pintor flamenco Jan van Eyck. En el año 1434 realizó un retrato conocido como Matrimonio al Norfini. A primera vista encontramos a un hombre con sombrero, el señor Giovanni, acompañado por una dama embarazada, ataviada con un vestido verde y coronada por una cofia de la época. Todo ello el día de su boda. A sus pies, su mascota, un perro pequeño, mira al mismo sitio que su amo, mientras que la esposa observa al marido. Las líneas de expresión de la pintura, representadas por las partes del cuerpo, están puestas ahí para que la mirada del espectador vaya de una figura a otra hasta encontrar un punto de fuga a través del cual escapa del lienzo. Podríamos hablar durante horas de la simbología de los colores, de la composición de la imagen, del contexto histórico y de muchos otros elementos que cualquier crítico de arte o historiador miraría como obvios. Sin embargo, es preciso centrarse en dos elementos que se encuentran al centro de este retrato, a donde nos conduce la mano de la dama. El primero de ellos habla de la pericia del pintor, pues si observamos con detalle veremos que se ha quedado congelado en el tiempo un microrrelato que muestra a quienes se encontraban al momento de realizar la obra. Aparecen de espaldas, respetando las proporciones de las figuras con una exactitud matemática y mostrando a quienes se encuentran delante de los retratados. Se dice que una de las figuras es la del mismo artista. Es curioso cómo éste juega con los colores para dar la impresión de que en el reflejo el matrimonio no está tomado de las manos, lo que representaría el famoso hasta que la muerte los separe, pues los espejos convexos, es decir, con la curvatura hacia afuera que provoca cierta distorsión como el de la imagen, eran entonces usados por los ocultistas a manera de oráculos para comunicarse con el mundo espiritual. El marco del espejo, al parecer hecho de latón, muestra el relato de la crucifixión de Jesús, el episodio conocido como el Calvario de Cristo. A este tipo de representaciones se las conoce como estaciones del Vía Crucis. Relatan desde el momento en que Jesús es condenado por Pilatos hasta llegar al instante en que es puesto en el sepulcro. En contadas ocasiones se agrega una imagen que representa la resurrección. Encima del espejo se encuentra el segundo elemento, es la firma del propio artista. Su nombre, Johannes, que es Jan, el texto en latín, Fuit hic, que quiere decir algo así como Johannes estuvo aquí, y una fecha, 1434. Todo esto no es casualidad. Estudios recientes indican que la razón del supuesto autorretrato llevaría el fin de mostrar al artista como testigo de un matrimonio que en aquel entonces la Iglesia no hubiera aprobado. Ello se deriva de que en aquella época era inconcebible para la clase social representada vivir en una habitación sin hogar de chimenea donde pudiera calentarse, característica única de posadas de paso donde el amor se vendía por algunas monedas. A ello sumamos que según costumbre de la época,
El cabello de la mujer tendría que estar completamente recogido, ya que era la señal de la condición de virginidad de la novia antes de consumar el matrimonio, y estando además la misma en una etapa de embarazo avanzado, entonces podemos deducir que ese acto de matrimonio era considerado, en aquel tiempo, ilegal e inmoral, a menos, claro, que alguien certificara con firma y fecha haber atestiguado tal evento. Pero eso no es todo. Se sabe que la señora Constanza murió al dar a luz varios años antes de que Jan van Eyck pintara el retrato. Eso, y el hecho de que en esos años se acostumbraba a colocar la imagen de un perro pequeño en la tumba de las mujeres que fallecían, con el objetivo de que acompañaran a su ama al otro mundo, nos lleva a una conclusión escalofriante. Significaría que el señor Arnolfini se hizo retratar junto a su esposa ya muerta. Nuestra segunda visita nos trae al año 1893, a la pintura conocida como El Grito, del artista noruego Edvard Munch. En ella vemos a un hombre de la era moderna congelado en un instante de desesperación y profunda angustia. El paisaje de fondo es la capital de Noruega, la ciudad de Oslo. Lo que situaría el puente en una colina cercana llamada Ekeberg. Y se piensa que la figura que grita está a punto de arrojarse al abismo. La pintura formaba parte de un conjunto de 6 piezas titulado Amor, donde el artista representó las diferentes partes de un idilio, desde el enamoramiento inicial hasta llegar a una ruptura dramática, representada esta última por el grito, bajo el nombre de desesperación. Esta obra tiene varias versiones y bocetos, y a lo largo de la historia ha sido múltiples veces robada, subastada, recuperada, censurada, devuelta y restaurada. Existen 4 versiones pintadas por Munch de la misma obra. En una de ellas, el autor escribió con lápiz debajo de las nubes: Kan kun bere malet af en galman, que traducido sería: esto solo puede haberlo pintado un loco. Actualmente, El Grito es considerada por los críticos como un ícono cultural solo semejante al que en su periodo histórico tuvo la Gioconda, obra cuya mención nos transporta en el tiempo hasta el año 1498, en la actual Italia, concretamente en la ciudad de Milán, donde uno de los mayores exponentes del arte y la ciencia del Renacimiento, Leonardo da Vinci, dio vida a una de las pinturas más conocidas de toda la historia: La Última Cena. La obra fue encargada por Ludovico Sforza, duque de Milán, y se ubica en el comedor del convento de Santa María de la Gracia, a 1,5 kilómetros de la catedral. La pintura mide 4.6 metros de alto por 8.8 de largo, y es un mural y no un lienzo como muchos creen. En ella vemos a Jesucristo compartiendo el pan en la mesa, rodeado de sus apóstoles, justo en el momento en el que éste les anuncia que será traicionado por uno de ellos. Según el texto de un manuscrito atribuido al mismo Da Vinci, de izquierda a derecha tenemos a Bartolomé, Santiago el Menor, Andrés, Judas Iscariote, Simón Pedro, Juan, Jesucristo, Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Judas Tadeo y Simón el Celote. El número 3
es omnipresente en la obra, pues es símbolo de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también de la Trinidad humana, mente, cuerpo y espíritu. Vemos 3 ventanas al fondo que derraman la única luz sobre la escena, y para algunos simboliza la promesa del paraíso, pero para otros es una representación del lago Como, en Italia. Los discípulos se encuentran agrupados también en grupos de 3, y según algunos estudiosos, cada tercia forma rectángulos, cuyo significado es unidad y estabilidad. Jesús se encuentra al centro, circunscrito en un triángulo equilátero que simboliza el perfecto equilibrio donde reside la majestad y el poder de Dios, y sirve como el punto de fuga absoluto de toda la perspectiva de la sala. Es decir, que fue pintado así para que la mirada del espectador de inmediato ponga su atención en el punto. A lo largo de la historia, otros elementos llamaron la atención de los críticos. Por ejemplo, el cuchillo sin dueño. Aunque estudios recientes confirman que pertenece a Pedro en presagio de la oreja que cortará a un guardia en el monte Getsemaní, su ángulo forzado hace que parezca que una mano surge de las sombras, añadiendo un toque de tensión violenta a la composición. Ante la imposibilidad de falta de pericia por parte del artista, algunos argumentan que está puesta ahí para llamar la atención sobre un detalle que veremos mucho más adelante. Frente al apóstol Judas Iscariote podemos ver un salero volcado y un poco de sal derramada, lo que en la época de Da Vinci anunciaba un mal presagio o una futura ruptura de la confianza, y además empuña en su mano ya la bolsa con las 30 monedas de plata. Estos detalles muestran al espectador la evidencia que delata al traidor. Además, se comenta que el modelo que Leonardo utilizó fue un verdadero criminal, pues Da Vinci visitó distintas cárceles de Milán para lograr tal efecto. Leonardo no pintó aureolas de santidad sobre las cabezas, una irreverencia que por la maestría de la pintura fue pasada por alto. Algunos también han postulado que el propio Leonardo da Vinci se pintó a sí mismo en el rol del apóstol Judas Tadeo, quien fue el portador de la sábana santa después de la muerte de Cristo. Judas Tadeo aparece conversando con Simón el Celote, cuya figura estaría basada por su parte en el filósofo Platón, un sabio que debido a sus planteamientos con respecto a la naturaleza de la divinidad, no era muy querido por la Iglesia. Así pues, Judas Tadeo y Simón el Celote, es decir, Leonardo da Vinci y Platón, aparecen en la última cena manteniendo un tranquilo diálogo, ajenos al revuelo de lo que ocurre en la mesa, como si ellos estuvieran hablando de cosas más trascendentales. Es decir, si la figura de Jesús representa la fe católica de la Edad Media, Da Vinci le da la espalda para prestar atención a las ideas neoplatónicas propias del Renacimiento. Años después, otro famoso pintor del Renacimiento, Rafael, pintaría su obra La Escuela de Atenas. Un dato curioso de esta pintura es que la banda de rock Guns N' Roses utilizó un detalle de esta obra como portada de 2 de sus discos en el año 1991. Rafael pintó a Leonardo da Vinci encarnando al mismísimo Platón, haciendo el doble homenaje de representarlo, realizando el signo de Juan el Bautista, que podemos encontrar en diversas obras del mismo Da Vinci. Y que por supuesto está presente en La Última Cena. En el año 2007, un músico italiano de nombre Giovanni Maria Pala descubrió que si se sustituyen las manos y las barras de pan por notas musicales y se trazan líneas horizontales sobre la mesa alineadas con dichos elementos, se forma un pentagrama y que este conjunto visualmente parecía ser una melodía, todo ello
basándose en un sistema armónico de la época del Renacimiento. A sabiendas que Leonardo era un apasionado de la lira y que la idea no podía ser descabellada, intentó reproducir la pieza musical, pero el resultado fue todo lo contrario a lo que esperaba. Sin embargo, justo cuando Pala estaba a punto de descartar la idea, se enteró que Leonardo era un lector especular, es decir, que igual que muchos otros grandes hombres de su tiempo, escribía de derecha a izquierda para ocultar sus textos de miradas indiscretas, y los leía usando para ello un espejo, de manera que reprodujo al revés las notas, y este fue el resultado. Giovanni Pala tituló a la solemne melodía de casi 40 segundos El himno de la pasión, y en su libro La música escondida demuestra que se trata de una composición estructurada de manera perfecta y que Leonardo da Vinci diseñó la mesa como si fuera un pentagrama gigante para ocultar un requiem que acompaña al dramático momento representado en la última cena. Otra de las particularidades de esta obra se encuentra a la derecha de Jesús. Vemos la figura del apóstol Juan. Carece de barba, su cabello es más cuidado que los otros, tiene manos pequeñas, los rasgos de su semblante son más finos y armoniosos. Se intuye incluso la posible presencia de pechos femeninos y viste un collar de oro. Además, forma a través del punto de fuga un espacio en forma de letra V, grafía que diversas culturas en la antigüedad ocupaban para representar el útero como símbolo de la feminidad. En simbología se traduce como un cáliz, el contenedor de la sangre de Cristo que recogería José de Arimatea en la crucifixión, es decir, el Santo Grial. Aunado a ello, vemos nudos en los extremos del mantel, cuyo uso se acostumbraba en aquella época para dar a entender la existencia de un vínculo matrimonial entre algunos de los comensales. Esto ha alimentado teorías popularizadas por la ficción sobre si Leonardo da Vinci ocultó la figura de María Magdalena en la escena. Sobre este dilema destacan los libros El oro de Reims, que luego se llamó El tesoro maldito, escrito en 1967 por Gerard Tesset y Pierre Plantard. Existe también La revelación templaria de Clive Prince y Lynn Picknett y El enigma sagrado de Henry Lincoln, Michel Baguin y Richard Lake. En conjunto, estos textos exponen la controvertida tesis de que existió un episodio oculto en la vida de Jesús, tal y como nos ha llegado a través de los evangelios canónicos. En resumen, el secreto consiste en que Jesús era un iniciado en los misterios de Isis de la religión egipcia, que le fueron enseñados muy probablemente en la ciudad de Alejandría, en Egipto. También
que Juan el Bautista era en realidad otro iniciado de la magia egipcia con un gran número de seguidores y que Jesús era un miembro destacado de su congregación, igual que María Magdalena, y que habrían practicado ciertas ceremonias sexuales en las que ella adoptaba el papel de Isis y Jesús el de Osiris, siendo estos rituales los precursores del rito de la muerte y resurrección en la cruz. Dichas prácticas se mantuvieron en secreto durante los primeros siglos de la era cristiana a causa de las acciones represivas de la Iglesia Católica, que hizo desaparecer facciones disidentes del cristianismo y todos los documentos relativos. El ejemplo más palpable de ello son los cátaros, una comunidad surgida al sur de Francia que creía en la existencia de dos principios, un Dios bueno y creador espiritual y un Dios malo o creador material, considerando de esta manera el mundo físico como el infierno o una creación demoníaca, por lo que rechazaban el Antiguo Testamento, la encarnación de Cristo, la cruz como símbolo de sufrimiento y los sacramentos tradicionales. El único que ellos poseían era llamado consolamentum, una imposición de manos que liberaba el alma y convertía a los fieles en perfectos. Practicaban el celibato y el vegetarianismo, consumiendo como único alimento de origen animal el pescado. Si a todo ello sumamos que se decían poseedores del secreto del Santo Grial, tenemos la ensalada casi completa, pero nos falta un ingrediente. Según estos autores, el secreto tan arduamente ocultado fue redescubierto durante las cruzadas por la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Dicha agrupación fue creada con el fin de proteger a los peregrinos que iban de visita al Santo Sepulcro en Jerusalén y ocupó como su base central de operaciones el Templo de Salomón, motivo por el cual fueron llamados como se les conoce hasta ahora, los Caballeros Templarios. Se dice que un día, excavando un pozo para encontrar agua o tal vez reliquias, algunos de ellos encontraron algo tan importante que múltiples cartas y delegados iban y venían de Roma. Hasta la fecha es un misterio la naturaleza del hallazgo. Lo cierto es que la orden templaria 3 siglos después fue exterminada por el Papa Clemente V y el rey de Francia Felipe IV, quienes acusaron a los miembros de la orden de herejía, de adorar la cabeza cortada de una cabra y de realizar rituales oscuros de sangre y sexo con el fin de conseguir poderes mágicos. Aquí nació la Santa Inquisición. Después de la destrucción de los templarios y los cátaros, según los autores de estos libros, el secreto pasó al misterioso priorato de Sion, del cual Leonardo da Vinci fue gran maestro, y aseguran que en sus obras dejó pistas sobre la naturaleza de dicho secreto. Y de los cátaros, los templarios y el priorato de Sion, este conocimiento pasaría a los gremios de albañiles que construyeron las catedrales europeas y que siglos después destacarían en la Revolución Francesa y las independencias de América, los francmasones. Particularmente, los autores del Enigma Sagrado proponen la hipótesis de que Jesús de Nazaret contrajo matrimonio con María Magdalena y que ambos tuvieron uno o más hijos, los cuales emigraron a Provenza en el sur de la actual Francia. Estos descendientes de Jesús se casaron con miembros de las familias nobles locales, las cuales dieron origen a los soberanos merovingios, un poderoso linaje de reyes europeos. La existencia de esta leyenda pasó a ser confirmada en el siglo XX a raíz del descubrimiento de los evangelios gnósticos, los manuscritos del Mar Muerto y otros documentos que proporcionan versiones alternativas de los orígenes del cristianismo. Estas ideas fueron en el momento de sus publicaciones consideradas suficientemente blasfemas para que el libro fuera prohibido en algunos países con mayoría católica, como Filipinas, pero décadas más tarde fueron ampliamente divulgadas por el autor Dan Brown
con su libro El Código da Vinci y su posterior versión cinematográfica. Una de las hipótesis más popularizadas de los investigadores modernos es que Leonardo en realidad escondió un bebé, hijo de María Magdalena y Jesucristo. Para llegar a ello, primero separamos de la composición las figuras de Jesús y María Magdalena, los dos únicos que lucen tranquilos en toda la mesa y que además llevan en sus túnicas colores opuestos, por lo que reacomodados coinciden en azul. Ahora, observemos que las miradas de los tres primeros discípulos se dirigen no hacia el famoso brazo en ángulo forzado, sino al hombro y parte del cuello de Judas Iscariote. Si tomamos también estos elementos y los llevamos hacia el centro, nos da el siguiente resultado. Si todo esto fuera cierto, es comprensible que Da Vinci escondiera esta información dentro de sus pinturas y sobre todo en la Última Cena. Pero además de Da Vinci, existe otro artista del Renacimiento que en franca rebeldía al dogma cristiano escondió mensajes en sus obras: Miguel Ángel Buonarroti. Este es un detalle de la Capilla Sixtina en el Vaticano, una de sus pinturas más famosas, El nacimiento de Adán, que vio la luz en el año 1511. En la imagen vemos el momento en el que Adán recibe la chispa de la vida al ser tocado por Dios, a quien Miguel Ángel ha representado como un anciano barbado que va envuelto en una vaporosa túnica de color púrpura, tras la cual vemos que se esconden unos querubines. Su brazo izquierdo está alrededor de una figura femenina, usualmente interpretada como Eva, quien no ha sido creada aún y que en sentido figurado espera en los cielos a que le sea dado un lugar en el mundo. El brazo derecho de Dios se encuentra estirado en idéntica posición al de Adán, en referencia a que según el Génesis lo creó a imagen y semejanza. Ambos dedos están separados por una mínima distancia, ya que Dios está en el aire y representa al Espíritu Divino. En cambio, Adán está sobre un pedazo de tierra y representa a la materia. Cabe destacar que en hebreo antiguo, Adam significa hombre y la forma femenina, Adama, significa tierra. Pero hay un detalle que a los estudiosos modernos les llama poderosamente la atención. Adán fue pintado con ombligo, lo que significaría que fue parido por una mujer. Este gesto irreverente de Miguel Ángel muestra lo que es bien sabido, que al fin y al cabo, artista del Renacimiento, su pensamiento se encontraba en contra del dogma católico, pero lo tuvo que disfrazar. En el año 1990, el doctor Franklin Messberger identificó un paralelismo entre el cerebro humano y el manto que envuelve a Dios, lo cual publicó en la revista de la Asociación Médica Norteamericana. Según Messberger, Miguel Ángel habría hecho referencia de manera deliberada al lóbulo frontal, el quiasma óptico, el tronco del encéfalo, la hipófisis o glándula pituitaria y el cerebelo. Agregó que incluso los bordes de la pintura tienen un estrecho parecido con los surcos principales en la superficie interna y externa del cerebro. Según su interpretación, esto dejaría a Dios como la inteligencia divina que ordena a la naturaleza, aunque también se podría interpretar como que en realidad la divinidad se encuentra en el pensamiento del hombre y la mujer, y que por tanto es el ser humano quien es su propio Dios. Hipótesis que solo apuntes en un boceto del artista podrían comprobar, y hasta la fecha no existe registro de tal cosa. Pero ¿en dónde más podríamos admirar una pintura con las características de las ya presentadas? Una pintura
que según su poseedor está viva. Por supuesto, en Coatzacoalcos. Estamos en Carranza 903 en el centro. Tenemos un horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y sábados de 9 a 3. Muy fácil llegar, estamos muy bien ubicados. Bienvenidos a Leyendas de Medianoche. Yo soy su conductora Regina. El día de hoy nos encontramos con el señor Fancal Gil Caballero. Estamos en su tienda de antigüedades, Los 13 Soles, ubicado en Venustiano Carranza 903, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, para el siguiente relato tenemos un cuadro, va enfocado más al arte sacro. Tenemos un cuadro religioso que ha llegado desde España hasta nuestra maravillosa tierra de Coatzacoalcos. Cuéntanos, Fancal. Fíjate que a veces es difícil que la gente pueda entender que hay objetos, así como se ha buscado sobre las reliquias, las espinas de la corona de Cristo, el santo sudario, el santo grial, ¿no? Son objetos que son muy buscados en todo el mundo, ¿no? Y tienen ese enigma, esa cuestión de que siempre te plantea lo increíble que es. ¿Qué sucede con este cuadro? Fíjate que este cuadro es el rostro de Cristo. Se le conoce como la Divina Faz. Pero ¿qué hace especial este cuadro? Es que de alguna forma o de alguna manera ese cuadro, lo que es el rostro en sí, de repente ves, tiene un halo de luz y de repente esa luz se ve más potente, se ve más fuerte. La corona de espinas con la sangre, a veces la sangre se ve más oscura o más clara, pero lo que hace más extraordinario el cuadro es que de repente te abre y te cierra los ojos. Te abre y te cierra los ojos de una manera natural. Es más, puede haber 5, 6, 7 personas a la vez y cada uno lo va a ver diferente. Y no tan solo eso, sino lo que te deja más impactado es que también en los labios de repente ves una sonrisa. Imagínate además, o sea, qué impresionante, pero cada quien tiene una percepción diferente. ¿Y qué hace fuera de ser este cuadro aparte? Que el fondo es un fondo verde, como un lienzo, pero lo más increíble es que cada quien en el mismo lienzo va a poder ver un bosque, va a poder ver un ángel, va a poder ver una caverna, va a poder ver el cielo en el mismo cuadro y cada quien va a ver cosas diferentes. ¿Cómo te explicas eso? Y yo después con una lupa empecé a ver palabras y ¿sabes qué encontré? Palabras en arameo, en latín, en español, en italiano. Algo asombroso, algo extraordinario. Necesitas verlo físicamente para que quedes impactada, impresionada y que te des cuenta que esto existe, es real. Aquí también hay una cosa, no hay que caer en fanatismos, ¿ok? El fanatismo, la cuestión de extremos son malos, porque caes en cuestiones ya patológicas, enfermizas. No, tienes que tomar las cosas fríamente y en lo paranormal más. Recuerda, deja hasta el final, para poder darle una explicación a esto. Hay cosas como este cuadro que estando tanta gente no te puedes explicar, porque cada experiencia es diferente. ¿Cómo fue que adquiriste este cuadro? Tuve la oportunidad, mis hijos tuvieron aquel del Club Rotario, está en el Club Rotario, y nos visitaron gente de España, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania. Entonces tienes contactos con todos ellos, ¿no? Entonces en la última casa de mis hijos que estaban en Europa, papá me dice, ¿sabes qué? Estoy en la casa de un anticuario. Le digo, no me digas, sí, los van rolando cada 3 meses. Entonces, ¿qué crees, padre? Dice, tiene unas cosas extraordinarias, pero ¿sabes qué me tiene impresionado? Un cuadro de un Cristo que encontraron
en una especie de búnker. Digo, ¿cómo? Sí, estaba la pizza, oye, yo lo quiero. Y afortunadamente mi hijo influyó mucho, y de esa manera pues llegó hasta Coatzacoalcos, Veracruz. No me la creía porque, te voy a decir, hay objetos que por ejemplo en Alemania no son permitidos. O sea, por ejemplo, hablar de Hitler o que hagas el saludo nazi es una ofensa terrible. Es terrible, eso es como si aquí te recordaran a la mamá. Entonces, digo, son cosas que vas aprendiendo. Es muy importante saber. El respeto es muy importante, Elena. Es muy importante. Y claro, también nosotros, o sea, el público también quiere saber algo acerca de quién creó este cuadro. ¿Hay alguna indicio? Sí, mira, se le atribuye a un personaje, a un pintor que de alguna manera él se le trató así como Salvador Dalí. La genialidad te vuelve loco, ¿no? Te vuelve un momento, la locura. ¿Qué es la locura? Decían, el estado natural del hombre es la locura, pero ¿qué es la locura, no? Mira, lo vamos a hacer todavía más enigmático. Yo te voy a dar el nombre del autor en el momento que estemos con el cuadro para que sea más impactante. Y vas a ver lo que va a pasar al momento que digo el nombre del personaje, del pintor. Vamos a crear esa expectativa porque veo que el público también necesita algo de la emoción, que es importante. La emoción con lógica, con sentido común, ¿sí? Porque esto es lo importante. Estamos creando estas leyendas urbanas, estas leyendas de México, de Coatzacoalcos, precisamente para darlas a conocer. Y eso es lo más importante, esa es la labor, ¿sí? Dar a conocer estas cosas tan hermosas que encierra nuestro Coatzacoalcos. Y claro está, amigos, que esto lo puede ir a checar y corroborar en los 13 soles. Fancal, ahora pasemos por el cuadro religioso. Claro que sí. Traído desde España y tiene un valor especial porque tiene unas características que lo hacen único. Vamos a mencionar. Para empezar, la sangre de la corona se torna un poco más oscura mientras más lo observas. Además, brilla su corona, el resplandor que da es asombroso. Mientras más lo ves, hay gente que afirma que te cierra y te abre los ojos. Es correcto. Además, hay gente que también afirma que te sonríe. Y se pone serio. Y por si fuera poco, el fondo de lienzo, color verde, tiene ciertos pasajes que observándolo con más detenimiento puedes encontrar palabras. Platícanos también. Se ven bosques, ángeles, rostro. Es lo que tú vas a ver. Es que es increíble. Cada quien ve cosas diferentes. De hecho, eso es lo interesante. Podemos estar 3, 4 personas viendo este cuadro al mismo tiempo, es correcto. Al mismo tiempo, y cada persona va a tener una perspectiva diferente, desde los ojos, la sonrisa, la sangre, el resplandor. Me gustaría que lo enseñaras. Claro que sí, mira, lo voy a elevar primero para que pueda ver el público un momento determinado, el efecto. Lo voy a acercar y lo voy a alejar y lo voy a ir bajando lentamente, ¿ok? Lentamente. Espero que ustedes hayan visto parte de esas características que lo hacen único. Además de todo, este cuadro llegó, como ya mencionamos, desde España. Así es. Lo adquiriste a través de un anticuario. Correctamente. De hecho, no me lo quería vender porque me dice, mira, licenciado, este cuadro para mí es muy especial. Yo ya estoy grande. No, mis hijos no les interesa. La gente de aquí no les interesa. Y quiero que quede en muy buenas manos. Quiero que quede contigo. Realmente, cuídalo, consérvalo. Es algo especial. Es algo fuera de serie. Y realmente no es lo que yo te diga, es lo que tú vas a ver. Es lo que la gente va a experimentar. Es una reliquia que pasó de un colega a otro colega. Ah, correctamente. Así es, así es. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Señor Fancal, perdone que lo interrumpa. Algo interesante que usted nos mencionaba, que este cuadro fue encontrado en un búnker. La historia es que realmente había obras de arte, había cosas raras, extrañas, pero este en especial estaba volteado
y estaba en un estuche especial que no parecería que fuera de un cuadro, era X, un momento era de metal, y un momento te podrás imaginar, nunca te vas a imaginar que había un cuadro ahí. Al momento de que sacan todas las cosas se dan cuenta que era un cuadro, y cuando ven, dicen que la primera persona que vio, al sacarlo vio los ojos, y vio en ese momento que le abrió y le cerró los ojos, pero en un instante, en un segundo abrió y cerró los ojos, y cuando ya lo sacó completamente el cuadro, le sonrió, y el resplandor del halo de luz se hizo más fuerte. Imagínate qué experiencia. Desgraciadamente, te digo, como muchos objetos pasan, desgraciadamente las procedencias a veces no son exactas. Tú te tienes que basar en lo que te transmiten, ¿no? Lo que te dice una persona, confías en lo que te dice, y bueno, eso es lo que tú presentas o dices. Pero este tipo de piezas no son muy fáciles de conseguir, tienen algo especial, y no te hablo del valor económico, sino lo que encierran, los secretos que encierran. Porque el lienzo, lo que tú comentabas, el lienzo verde, hay palabras en arameo, en latín, en español, italiano, asirio, o sea, hay muchas cosas que son enigmáticas. Se habla de un lenguaje arameo críptico, se habla de palabras en latín, pero dicen que quien ve este cuadro le va a dar un mensaje de alguna forma, te va a transmitir algo, pero especialmente para ti, diferente para el público, diferente para mí. Eso es lo que hace especial este cuadro, ¿sí? Es algo extraordinario, y te estás basando en cosas reales. Aquí la ventaja es que no es ficción, sino tú lo que tú ves, lo que tus ojos están viendo, están enfocando, y también en lo que tú quieres creer. Un escéptico al ver esto va a creer en lo que está viendo. Esa es la ventaja, ¿sí? Incluso sin entrar en fanatismos. No, por eso, sin ser completamente ni religioso, tú lo ves de una manera normal y vas a ver un efecto. Algo de todo lo que hablamos se va a presentar en ti. Fancal, lo prometido es deuda. Tú nos comentaste en la entrevista con mi compañera Yelena que nos ibas a dar aquí directamente en la tienda el nombre del autor. Claro que sí. ¿Y cómo se llama esta bella pieza? Esta es una obra de un autor español llamado José María Goitia. Es un gran pintor, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en historias, pintores, y fue alguien muy especial, era muy místico, y el nombre de la obra se le llama La Divina Paz o El Divino Rostro. Se confundía mucho porque también hay uno que se le llama el Santo Sudario de la Verónica, que también es un rostro que se apareció cuando se le secó la sangre al Señor. Se acercó la Verónica y le quitó el sudor, la sangre, y quedó estampado el rostro de Cristo. Y también hablamos del Santo Sudario, también, que está en Turín, que hablamos de una cuestión extraordinaria, donde aparece el cuerpo de Cristo, y fue algo extraordinario ver cómo los rasgos, la persona que aparece ahí, cumplía con las características de Cristo. Entonces, imagínate presentar este tipo de cosas. Ahora, no necesariamente tienes que ser religioso para entender el arte y entender este tipo de piezas. O sea, que quede claro, no es religiosidad, no es fanatismo. No dejarlo de ver como una pieza de arte. Exactamente, ve una pieza de arte y ve qué te está transmitiendo. Pero es algo que tú estás viendo, que yo estoy viendo y que el público está viendo, ¿sí? Así es, y usted mismo va a juzgar. ¿Observó alguna característica especial de este cuadro? Usted tiene la respuesta. ¿Nos podría enseñar el cuadro una vez más para Claro cerrar? que sí, efectivamente. Imagínate la ventaja de tenerlo aquí, poderlo ver. No necesitan ir a museos, no necesitan ir a galerías, sino visitar la Casa de los 13 Soles. Así es, este es un tesoro especial, no está a la venta. No, obviamente es una pieza especial de aquí, que aparte tiene un valor muy, muy especial para mí. Recuerde, si usted quiere ver esta pieza única, aquí en los 13 Soles, en Coatzacoalcos, Veracruz, por supuesto, aquí
en Venustiano Carranza, 903, Colonia Centro. Los esperamos.